Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Vida en Cuba. Familia, infancia y juventud. Es la familia. Familia, vida. Vida en Cuba antes de los hermanos, familia, infancia y juventud en ese pueblo. ¿En dónde nació, hermano? Yo nací en el pueblo de Niquero, oriente, en Cuba, en la parte oriental, la parte de Santiago de Cuba, frente al Golfo Guacanayabo, con buenas playas, buenas pescas, un pueblo muy pintoresco y tranquilo, que fue en Niquero, oriente, Cuba. ¿Y sus papás? Mis papás eran Francisco Blanco Rodríguez, hijo único, porque Amalia se había casado y como se quedó viuda, pues tenían lana, y él estudió toda la carrera en Estados Unidos, en un perito mercantil, que lo aprovechó mucho en las fábricas de azúcar, de industrias, los ingenios, para reparar en tiempos de que no había zafra, que era cuando se molían los centrales azucareros, para repararlo, para empezar en diciembre otra vez la molienda, que era cuando la caña, por la sequía de Cuba, en Cuba no había agua, tiempo de agua y tiempo de seca. Entonces en la seca la caña agarraba, como ya en diciembre no llovía, ni en enero ni en febrero, agarraba una fuerza la caña y era cuando se podía cortar y se molía hasta principios de mayo, que empezaba la lluvia, se acababa. Entonces a él lo tenían para eso, para reparar y todos las refacciones para poder reparar el central. Y trabajaba muy bien. Era hijo único y mi madre, Iluminada Adrián, también hija única. Yo no conocí mis abuelos porque nada más conocí a Consuelo, la mamá de mi mamá, y Amalia. Amalia más que nadie, la mamá de mi papá, porque fue la que se murió ya más al final, y la otra se murió cuando éramos niños, no la llegamos a conocer bien. Esa era mi familia. Y Negro Blanco se casó con Iluminada Adrián y tuvo 4 hijos. Héctor, el mayor, Argeo, que es el segundo, Asteria, que era la única muchacha, la tercera, y Mario, el más chico. Y Mario, el más chico, a los 3 meses de haber dado a luz mi madre, que se quedó enferma, murió, y por eso yo casi no la conocí, tenía año y medio, y algo así, y esa fue. Pero mi padre, una vez que enterró a su esposa, él trajo una persona para que se ocupara de uno, y más o menos la abuela se daba su vuelta, porque él cuando llegó nos contaba ya de grande, cuando éramos grandes, que llegaron las familias nuestras a decir que venimos a buscar, a mí me dan Argeo, a mí me dan a Fulano. Y él dice que les contestó que sus hijos no eran animales ni perros, que se iban a educar juntos, porque cuando pasaran los años, uno en La Habana, otro en Pinar del Río, como decir aquí, uno en Tijuana y el otro en Monterrey, más nunca se van a criar juntos y juntos van a vivir hasta que cada quien decida lo que va a decidir en su vida después de los 18, 20 años, cuando hayan hecho estudios o no estudios. Y así fue como, pero sí puedo decirle que no fue un padre, sí nos formaba, pero no fue un padre que dijera yo religioso, ni mi madre religiosa, que yo tuviera desde la cuna que Dios, que María, que hay que rezar antes de acostarse y cosas de esas. No había mucha piedad porque él era un masón de hueso colorado y muy duro. Y que quizás el que más padeció esos problemas fui yo, porque les puedo contar que en mi infancia ya iban las personas a dar catequesis y María Hernández prestaba la casa. Y Berta Espinosa, que ahí tengo yo una estampa que me dio en el año 1940,
por premio por ir a la doctrina y al catecismo. Y fue cuando nos prepararon para la primera comunión. Yo, pues, el grupo de muchachos que íbamos ahí de catequesis del barrio, pues nos animábamos los domingos a misa por tal de ganarnos el premio, cualquier cosa de esa, pero así fue como yo me fui haciendo católico, porque cuando yo vi la religión y vi mi padre como era, mis hermanos eran diferentes, mi hermana sí tiró por la nación católica, yo siempre pensé que la verdad era un círculo. Y empecé a averiguar tantas sectas protestantes que se separaban de la iglesia, muchas. Y las más famosas yo me puse a estudiarlas a ver por qué se habían separado del catolicismo. Pero yo encontré que la iglesia que tiene más verdad de todo lo que Jesucristo quiso predicar era la iglesia católica. Las demás eran fracciones y una serie de cosas que los separaban porque no estaban de acuerdo y detalles de eso, que no vamos a hablar del famoso de Londres. Entonces, nuestra infancia, ya después de los 10 años, eso sí se preocupaba él, que no estuviéramos mucho de vago. El patio era muy grande y preparábamos hortalizas, cebolla, lechuga, tomate, y llevábamos los tanques para regar y nos tenía esa hortaliza y nos decía que a las 4:30 cuando llegáramos, el del trabajo tenía que tener los tanques llenos y regada la hortaliza, y que lo que vendieran de verdura era nuestro, porque el patio era bien grande que tenía la casa. El segundo, él siempre nos mantenía, tenía 2 chivas y un chivo, y entonces nos hacía que pastoreáramos esos animales para que teniéndolos los vendíamos y iba recuperando uno, porque él siempre dijo que para fiestas nunca nos iba a dar, a cine nunca nos iba a dar, ni bailes ni pachanga. Él nos daba educación y nos daba ropa, comida y alimento y sustento, pero fiestas y pachanga trabajen. Y es como cuando íbamos a la fiesta y a todo, uno tenía que pagar los clubes. Entonces, también nos acostumbró a cebar puercos. Cada 6 meses teníamos un puerco bien cebadito, y bueno, los tenía ocupados, y los alimentábamos con la comida que dejaban, o comprábamos palmiche, que tienen lo que da la palma real en Cuba para alimentar los cochinos. Y los vendíamos también, pero siempre nos acostumbró a estar trabajando y a saber manejar un poco su propio dinero. Ya cuando esa fue toda la infancia, una infancia tranquila, un pueblo tranquilo, lleno de pescadores y amistades buenas, con club y todo. Y estoy hablando de los años 40, la guerra mundial, que fue muy duro. No había tanta cosa de droga ni las problemáticas esas que tenían, y nos pudimos educar bastante bien. Ya mi hermano mayor, él no le gustaba estudiar, y lo que hizo fue que se fue con mi padre al almacén y aprendió a usar todos esos materiales para reparar centrales azucareros, que fue un experto, que hasta Fidel Castro lo cambiaba de ciudad en ciudad para los centrales azucareros, porque él sabía las piezas, dónde iban y dónde. Fue un experto y un buen catcher también, muy beisbolista, que fue muy buen catcher, lo premiaron y todo en las ligas, y tenía su palco donde iban los juegos de béisbol. Mario fue el que fue un poquito más vago. Y Asteria estudió corte y costura y se dedicaba a trabajar a eso. Y yo pues agarré un poco de magisterio, por eso voy a contar cómo fue la situación. Cuando esa fue la infancia, siempre nos ocupaba, nos tenía ocupados para que no anduviéramos de vago. Cuando pasó el tiempo y ya yo
me fui a la iglesia católica y me metí al grupo de acción católica que se llamaba la Juventud, la Federación de Estudiantes, la Juventud Estudiante Católica, la JAC, la Juventud de Acción, la JOC, la JUC, que fundó el hermano Victorino de la Salle, y todas las parroquias, los obispos unidos. Acuérdense que Cuba eran 6 millones de habitantes y los hermanos lasallistas tenían 14 colegios y una universidad, igual los maristas, igual los jesuitas. Era un país tranquilo que nunca nos imaginamos que podría venir una cosa así, después de un golpe de Estado que dio Batista, que fue el problema el 10 de marzo, y vino Fidel y se metió en ese relajo, que vino lo que pasó, que después cambió de idea y nos hizo lo que nos hizo y nos destruyó el problema ese, que más después hablaremos de eso. Y me fui a la iglesia, me hice del grupo, teníamos las colonias de pescadores y los campesinos íbamos de apostolado, éramos más de 40 muchachos jóvenes, igual de muchachas, Santa Teresita del Niño Jesús y acá era San Francisco Javier porque era el patrono de la... Y ahí empezamos a hacer apostolado. Y además yo me dedicaba a dar clases como maestro. Pero cambié para el pesador de caña porque ganaba más. Entonces fui yo a la iglesia. Y sí lo puedo decir humildemente que fui un poco lídercito. Me los fui envolviendo en los rollos y estudiábamos la religión, el cura muy atento, y éramos ya catequistas y en los barrios, en todos los apostolados aquellos. Y como era fundado eso, los párrocos y los obispos lo pusieron en todas las parroquias cubanas, en las iglesias y en los colegios católicos. Cuba, yo no estudié con los hermanos, ni existían los hermanos en Niquero, ni en Manzanillo, el más cercano era Santiago de Cuba y Guantánamo. Pero como tenían internado, porque los campesinos que tenían dinero, como la isla era pequeña, mandaban a los internados de los hermanos, tanto maristas como jesuitas, como lo que sea, para estudiar. Entonces, en esos internados, los hermanos lasallistas prestaban, o los maristas o los jesuitas, prestaban los internados para que una vez al año fuéramos a ese lugar, los líderes o lo que podíamos, para darnos la instrucción del apostolado que se iba a realizar en la República. Recuerden, una república de 6 millones de habitantes, que lo más ancho de Cuba eran 30 kilómetros, mar por donde quiera, pero era un paraíso, tanto en caña de azúcar, como en pesquería, como en cobre, como en hierro, como en madera. Así que era un país que yo jamás vi un pueblito de Cuba como los que he visto por algunos países que voy, de lana, de cartón y todo eso. Así que era el dólar y el peso cubano eran a lo mismo. Espérate. Entonces, me postularon para presidente y salí con muy buena aprobación. Seguí ese año, volvieron a repetirme 4 años seguidos fui presidente, así que los manejé. Por eso a mí la vida de los hermanos en mi apostolado, que ya venía de Cuba acostumbrado a eso, no se me hizo tan difícil. Pero entonces, al ir a los internados, vi esos hermanos, con sotana, el rabá, el tricornio, el manteo, todo lo que yo usé. Y dije, mira esto, qué curioso. Estos muchachos, estos no son sacerdotes, estudian como los sacerdotes. Yo los veía como los veo tú aquí ahora, deportes, apostolado, bueno, y los internados maravillosos, como trabajaban los hermanos y como ustedes saben que trabajan. No es que yo haya trabajado mucho, pero han visto cómo se dedican los hermanos, cómo alborotan un colegio desde la mañana hasta la noche, ocupándonos de los jóvenes.
Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, como ya yo tenía 24 años, 23, y mi padre no me daba permiso, ya 22, 23 años, le pedí permiso. Dice, no, de cura no, yo no te voy a dar permiso. Y nada más, y luego se ponía un poco pesado al ir que yo empecé a ir a misa diaria de comunión antes de irme al trabajo. Y dice, ya vas a comulgar y ya vas a esto, me decía. Pero bueno, era un buen hombre. Él nos quería a su manera y lo que tú quieras. Y entonces yo busqué un hermano lasallista que se ocupaba de esto y le dije que cómo le haría yo para meterme. Dice, sí, pero como tienes ya 23 años y traes novia y todo eso, no vaya a ser que hayas dejado algo por ahí, tenemos que preguntar al párroco. Entonces le mandaron cartas al padre Mario Carazú y al padre Luis Arizabalaga Valerde, que eran los que más yo trabajé con ellos en el apostolado de la iglesia, y le hicieron cartas y ellos contestaron de mí eso. Ahora, entonces, a las 12 de la noche era cuando uno no dejaba el ayuno para poder comulgar al otro día. Y estando en un baile con la novia le dije, mira, yo creo que ya, yo te había dicho en 2 años que yo quiero ser hermano lasallista. Y sigo con la idea y esta noche te voy a decir una cosa, hablando en corto de todo lo que había pasado. Hoy, Ada Rosales Fonseca, Carlota se llamaba, murió hace 3 años, le dije, si regreso, tú eres maestra, yo soy maestro, tengo muy buen trabajo en las cañas, me echaba casi $1,000 quincenales de sueldo, pesando caña para el central, de 8 horas. Entonces, dice, bueno, si no es esto, porque lo mío, que hay un noviciado y averigüé todo cómo va a ser y al llegar a La Habana tengo que venir para México porque no hay noviciado. Yo esta noche me voy a escapar de la casa a las 4 de la mañana. Puse el reloj, sonó el timbre con la ropa que tenía, porque los hermanos me dijeron, vente con lo que quieras. Qué confianza me tuvieron y qué vocación tuve de que este es el momento que en mi vida pobre y humilde y lo que ustedes quieran, y me echaré flores. Jamás pensé salirme, ni con los problemas de cárceles, los problemas de mi padre. Entonces me escapé, llegué a La Habana, al mes me mandaron para México para que no me molestaran ni las viejas. Y vine a Tlalpan, tomé el hábito un 25 de enero del año 1954, que era año Pío XII había declarado año mariano. Y ahí estuve 2 años de noviciado. Y me pasaron problemas con el gobierno de México, porque todavía había persecuciones. Y me fui y llegué a La Habana. Entonces el superior me dice, vaya 2 días a su casa y venga, porque tiene 2 años ni me escribía mi padre ni nadie. Me fui en la guagua y vestido de cura, porque en Cuba se andaban con sotana todo el día. Y llegué a la casa y me recibió un poco fuerte. Siempre hiciste lo que te dio la gana, ¿verdad? Y ni te despediste. Digo, sí, porque tú no me dejabas. Entonces, como más o menos vi el asunto como estaba, esta misma noche tomé la guagua y me regresé a La Habana. Y le dije a los superiores, a los 3 años de estar estudiando mi bachillerato, mi doctor en pedagogía, todo lo que se dice allá, hacer una maestría en pedagogía, le decían doctores y cosas de esas, no importa eso, era maestro. Y los hermanos me acabaron de formar, además de todo lo que es dogma, moral, culto, catequética, toda la catequética de Newman, todos los dogmas habidos y por haber de la iglesia, nos los mandaba Roma en temas. Y entonces nosotros lo estudiamos durante el año, durante la comunidad, y nos mandaban lacrados los exámenes para ver cómo ir. Nunca le fallé, ahí andan algunos. Entonces, a los 3 años mi padre dice el superior, mire hermano Ergeo, su papá
Ya había empezado un poco la revolución, lo manda a buscar. Bueno, ya yo fui. Y ya tenía un abogado. Digo, te llamo para que, ya son 3 años que no nos vemos, voy a repartir las herencias y la parte que te toca, cuando te salgas de cura y firmes, esto es lo que te toca. Porque yo no quiero morirme y se peleen ustedes como pasó con los hermanos de mi madre, cuando las herencias tenían las casas. Y tanto puedo contar, pero estoy en corta forma. Le dije, bueno, te quiero mucho porque eres un padre famoso y eres mi padre. Y resistía porque yo le ayudaba mucho a él en el almacén, en el chequeo, ese era el problema. Y le manejaba los dineros de los bancos. Yo era el único de confianza y meterme de cura y él masón, imagínate. Entonces dije, cuando te salgas de cura, esta será tu herencia. Yo me paré y le dije, eres mi padre. Y le dije un abrazo y un beso. Pero quiero que sepa que yo tengo un voto de pobreza que no te puedo aceptar esto. La iglesia manda que si tú me lo das, eso va a estar guardado por si me salgo de hermano, pueda vivir. Pero imagínate, tuve que salir volando. Año 59, más nunca lo volví a ver. Qué duro, ay, también dan ganas de llorar. Pero fue muy duro para mí. Pues mi padre, y yo no conocía a mamá y él era el todo para uno. Y me trataba así de esa manera. Pero yo se lo encargué a San José. Eso se lo agradezco y pasaron los años y nunca. Y me mandaron a Santiago de Cuba para que estuviera cerca de él, a Manzanillo, al colegio La Salle, hasta 32 kilómetros, 60 kilómetros tampoco. No iban, yo tampoco me atreví a ir a la casa. Y entonces vino el problema, preso y lo que ustedes quieran y todo lo que pasó, y tuve que abandonar el país. Pero sí me mandó a decir a la cárcel, dile a Argeo, fíjate, San José, dile a Argeo, ya habían pasado años, 5 años, que aunque se tenga que ir del país y no nos volvamos a ver, no se salga de hermano. Coño, ay, qué cosa. Que no se salga de hermano, que algún día nos veremos, nunca nos vemos. 38 años me puso el gobierno de Castillo y fui a dar a Miami, los mexicanos que han sido conmigo muy buenos y yo les he trabajado con mucho gusto y me quieren mucho. Así que terminé mal porque es muy duro, fue muy duro para mí, que yo no tuve familia. Jamás nadie vino a una toma de hábito, ni quién éramos, ni nadie, ni mi hermana, un hermano lasallista. Pero pasaron los años y les ayudé mucho. Así que ya saben, esa es mi familia, esa fue mi infancia, trabajar y vivir para poder uno fiestar y andar en las pachangas, porque sí fui pachanguero, bailador y sinvergüenza. ¿Y qué hacía de niño? ¿Qué le gustaba hacer? Nos tenían trabajando. Pero de hobby, así, bailar o algo. Ah, sí, yo era mi maestra de Daphne Eldori Johnson, era mi maestra de inglés, una negra inglesa muy fina. Y ella todo el inglés que se me lo enseñó ella. Y bailábamos. Entonces los hermanos, había un concurso en el parque con las orquestas. Entonces en la orquesta no había porquería de sonido de nuevo. Y nos pusimos a bailar y que me gano el primer premio con Daphne. Después se casó, se fue a vivir a Jamaica con la revolución. Más nunca supe yo de ella. Se casó con un compañero de la Acción Católica de Cabrera. Y sí, bailador. Además, me compré una bicicleta con el dinero y dije, una señora que hacía dulce y yo surtía los hoteles, vaya, como decir, voy en la bicicleta y llevo los dulces a los hoteles, que al Oxxo,
Y eso me ganaba buena lana. Nunca paré de trabajo. Y la encargué a la Sears me la mandó por que uno compraba así, cuando Cuba era libre. Y eso, y también le puse una caja atrás a la bicicleta y las personas ricas de los barrios, más ricas del pueblo, me dedicaron a que yo pagara en el correo la colegiatura de sus hijos en la universidad en La Habana, donde estuvieran, y me ganaba el dinero. Y en la mañana muchas familias había que buscar la leche temprano y tenerle, y te repartía la leche. No, trabajé con un sombrerote por el sol y en mi bicicleta, pero nunca me morí de hambre. Por eso tú has visto que mi vida de hermano, trabajé, postado, comiendo. Pero así es. No te sigo contando, así fue mi infancia. ¿Y con sus hermanos cómo era la relación? ¿Cómo se llevaban? Muy bien, nos queríamos mucho. Tú sabes, Mario más que nadie, que fue el que murió primero. Y Héctor, siempre. Ese sí, cuando yo me iba, que salí de la casa, estaba con Tony, que acaba de morir en Puerto Rico, y le dijo, ¿dónde vas, Argeo? Digo, me voy de cura. Eso sí te voy a decir, te vas de cura. Pero oye, cabrón, que seas un buen cura. Así me dijo, me acuerdo. Y cuando he ido, que acaba de morir de 93 años, siempre le dije, con los 25 años que los volvía, acuérdate, fíjate, no te fallé, me quería mucho. Y Mario era con el que más pachanga yo hacía de bailes y todo era con Mario, el más chico. Y cuando yo volví, no se zafaba de mí en el pueblo, ¿verdad? Pero le dio un cáncer de esófago y se fue a los 70 años. Fue el primero. No te puedo hablar más cosas de mi infancia, pero sí, cuidamos los chivos, criábamos puerco. Y yo pagaba mi club femenino y ahí jugábamos voleibol con toda la gente, como un club cualquiera campestre de esto, pero de todo me tuve yo que dar de baja porque ya me iba a ir. Y hasta eso, él nos decía, ¿cuánto están ganando? No se metía con los dineros, pero sí decía, tengan cuidado en lo que estén gastando. Nos exigió que cuando él llegara a la 1 de la tarde del trabajo, de las 4 primeras horas, había que comer con él. Y en la noche a las 8, 7 y media, que era la comida fuerte, nos quería ahí. Si no llegabas tú, o yo me quedaba en el club jugando, llegaba y decía la señora que nos cuidaba. Ya se la mandó echar a los puercos porque no viniste. No tuvo refrigerador, fíjate. No tuvo refrigerador nunca con el calor. Comprábamos hielo y le poníamos aserrín y ahí hacíamos el agua fría, de limón o lo que tú quieras. Pero una coca no nos compró nunca, si no la comprábamos nosotros. Eso sí, así nos educó. Y no había refrigerador porque todos los días le dejaba una lista a la señora. Dice que compren esto porque es la comida de hoy. Y lo hacía así mismo. Únicamente se guardaba aquello que no tenía que ser refrigeración. No, si tengo una historia de la fregada. Bueno.